mientras estaba aquí en la tierra, el Padre nuestro. Recordemos y cantemos al Rey de toda la gloria. Canten al Señor en el nombre de Jesús. Iglesia, pueblo de Dios que estás ahí en tu casa, cantemos al Señor con todo gozo y toda autoridad. Cántale. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Canta, iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del todo mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Que venció la muerte, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Para siempre, amén. Diga la iglesia del Señor que Él es digno. El pueblo de Dios le da toda la gloria. Dile a Él, tuyo es toda la gloria, toda la honra, todo el poder y por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino. Tuyo es todo poder, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios nos siga guardando en todo tiempo. Tú eres el Señor nuestro Dios, quien viene pronto. Estemos listos, amados hermanos, para decirle a Él, sí ven, Señor, cada día a través de su palabra, la lectura de la palabra del Señor y la oración. Estemos preparados. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelve el Señor. Como ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Cántale, y Él volverá y a su gloria me
será. Cuando vuelve el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará, en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria, es Cristo Jesús, volverá. Sí, Señor, nos gozamos en ti, Jesús, en tu venida, Jesús. Sí, ven, Señor, preparémonos, velar y orar, el tiempo se acerca ya, purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará, en una nube me arrebatará, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará, en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria, es Cristo Jesús, volverá. Tu iglesia, el Espíritu y la iglesia dice: si ven, Señor, si ven, Señor, si ven, Jesús, Él volverá. Te damos gracias a ti, Señor, gloria a tu nombre. Amados hermanos, una vez más nos encontramos reunidos por este medio para continuar compartiendo la palabra del Señor, que tanto bien nos hace. Así que, hermanos, acomodémonos en nuestros lugares, de tal manera que nada nos distraiga, pongamos toda nuestra atención, para que de esa manera entonces permitamos que el Espíritu Santo esté obrando en este tiempo, dándonos el mensaje de la palabra del Señor. Así que ahí donde estás, te invito, mi querido hermano y amigo, que inclines tu rostro en reverencia, sabiendo de que vamos a compartir la palabra del Señor, y lo queremos hacer en el temor de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro, mi amado hermano. Padre Santo, bendito Dios, una vez más nos encomendamos en tus santísimas manos, para que Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hagas la operación, la preciosa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, a través de esta porción de tu palabra. Señor, nos encomendamos a la dirección, pues, de tu Santísimo Espíritu Santo, para que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, sea glorificado en nuestras vidas, para la edificación de nuestras vidas, como iglesia de Cristo, bendito Dios. Gracias, Dios amado, así oramos con acción de gracias, santificando tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Abramos pues nuestras Biblias en la Epístola a los Romanos. Estamos continuando con esta meditación de la palabra del Señor en esta epístola. Hoy nos toca Romanos capítulo 12 del versículo 16 al 18. Romanos capítulo 12 del versículo 16 al 18. Así dice la palabra del Señor.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios bendiga su palabra. Hemos dicho que en esta última parte, que hace 2 domingos hemos empezado, el apóstol Pablo nos está hablando de la manera como la iglesia del Señor, la iglesia que somos nosotros, la iglesia hemos dicho que no es un templo, la iglesia es gente, somos nosotros los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos continúa hablando cuál debe ser la conducta, el comportamiento de los hermanos, cómo debemos comportarnos como Dios espera que nosotros lo hagamos según su palabra. Hemos hablado acerca de los patrones de conducta o parámetros de conducta. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una forma propia de conducirnos, de comportarnos, que marca la diferencia totalmente de la conducta, el comportamiento de esta sociedad. Y estos patrones de conducta nos los ha dado Dios y están registrados en la palabra de Dios. Son patrones de conducta, son estilos de vida definidos, invariables en todos los tiempos. Son patrones de conducta edificantes, que digamos que construye, que mejora nuestra vida. Esos son los patrones de conducta. Son patrones de conducta que no cambia con el tiempo. Es el mismo todos los tiempos. No varía, no es relativo. Son patrones de conducta absolutos en todos los tiempos. Y por lo tanto, entonces, aquí la palabra de Dios nos dice cuál debe ser esa nuestra manera de conducirnos. Esa manera como nosotros debemos pues presentarnos en esta sociedad. Y continuando entonces con estos parámetros de conducta, dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, unánimes entre vosotros. La palabra de Dios nos dice que la iglesia debe conducirse como un solo cuerpo, en una sola unanimidad, como uno solo. La iglesia no puede haber variación de conductas, de maneras de pensar, de formas de creer, de formas o estilos distintos marcados entre uno y otros de conducirse la vida. Tiene que haber una unanimidad. Somos uno solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios en muchos pasajes dice que debemos tener el mismo sentir, como por ejemplo dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 dice claramente, haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Haya pues el mismo sentir, es decir, la misma manera como nuestro Señor Jesucristo se condujo, se comportó al punto de hacerse siervo, de, digamos,
de poder, digamos, someterse, sujetarse a Dios, tomando la forma de siervo, la forma humana como nosotros, hermanos, para que de esa manera entonces nuestro Señor Jesucristo pudiera llevar los planes que Dios le había encomendado. Dice también aquí mismo en Romanos capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo que aquí nos está hablando es pues de que tiene que haber entre nosotros una unanimidad, un mismo sentir. No podemos tener diferentes formas dentro de la iglesia, no puede haber diferentes criterios, tiene que haber una sola forma de afrontar todas las cosas que tenemos que afrontar. Ahora, humanamente esto es imposible, mis queridos hermanos. Y la razón más clara, mis queridos hermanos, es que esta humanidad jamás ha podido conducirse de esa manera. No puede lograr esa unanimidad, porque humanamente es imposible. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que entender es que de una manera sobrenatural, Dios ha hecho que la iglesia alcance esa unanimidad. Permíteme leerles lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios ha hecho a la iglesia para que pueda vivir en esa unanimidad, como un solo cuerpo, creyendo en un solo Dios, teniendo una misma fe, teniendo una misma esperanza, rompiendo toda diferencia. Y dice aquí que debemos ser solícitos. Tiene que haber esa disposición de nosotros de guardar esa unidad que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos en guardar esa unidad sobrenatural que ya Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que contribuir, colaborar, teniendo el mismo sentir, rompiendo con toda diferencia. Y por lo tanto, entonces, de eso es lo que nos está hablando este pasaje. Dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Por qué dice no altivos y asociándonos con los humildes? Porque nuestra tendencia, mis queridos hermanos, es eso. Esa tendencia a sentirse mejor que los demás. Esa tendencia de no asociarnos con los humildes. Marginar a las personas que no nos agradan. Esa tendencia a hacer diferencia de clases, de estratos sociales. Esa tendencia de buscar a los que solamente nos agrada y rechazar a lo que no nos agrada. Hay esa tendencia de despreciar a las personas que no son como nosotros. Esa es nuestra naturaleza humana. Esa es nuestra reacción. Y por lo tanto dice que nosotros tenemos que luchar contra esto. Mi querido hermano, mi querido amigo, tenemos pues esa tendencia egoísta, que nace del ego.
El ego busca su propia satisfacción. Nuestro ego anhela, desea que todos nos satisfagan lo que nosotros anhelamos. Mientras no haya esa satisfacción, entonces rechazamos, resistimos a todos aquellos que se oponen, a los que no piensan como nosotros. Y por lo tanto, entonces dice que tenemos que luchar contra esa forma de ser. Y la palabra de Dios, pues, es bien clara. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer, mis queridos hermanos? La única manera de lograr es que nosotros, hermanos, estemos llenos del Espíritu Santo. Solo la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir vivir en los frutos del Espíritu Santo. En toda paciencia, toda benignidad, toda bondad, toda mansedumbre, toda templanza, en toda fe, en todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, sin marginar a las personas. Y por lo tanto, entonces, hermanos, tenemos que luchar contra nuestro ego, contra nuestro yoísmo, la tendencia de buscar nuestra propia satisfacción. Y cuando no hallamos esa satisfacción, entonces nosotros nos rebelamos contra aquellas personas que quieren imponernos otra forma de pensar. Pero la palabra de Dios también dice aquí lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora nos habla de otro parámetro de conducta. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo, mis queridos hermanos, es que tenemos que luchar contra la forma de creer y pensar que nosotros somos los que tenemos la razón. Somos nosotros los que, creemos que así deben ser las cosas. Y nos oponemos contra aquellas personas que no piensan como nosotros. Es decir, queremos imponer nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestra propia sabiduría. Pero quiero decirte lo siguiente, mi querido amigo y hermano. ¿Podemos decir que nuestra sabiduría es infalible? ¿Podemos decir que nosotros no estaremos equivocados? Y la mayor respuesta a que esto es cierto es que muchas veces hemos tropezado en la vida, hemos cometido muchos errores porque hemos creído en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia forma de pensar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que no somos infalibles. Podemos estar equivocados. Pero no solamente eso, mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mis queridos hermanos, es que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y reconocer de dónde viene esa sabiduría con la cual nosotros queremos imponernos o queremos considerar las cosas que pensamos. Lo que aquí nos está diciendo claramente, mis queridos hermanos, cuando las cosas que nosotros pensamos, creemos que así deben ser, van acompañados de celo, de ira, de contención,
La palabra de Dios dice, hermanos, esa sabiduría es diabólica, viene del infierno. Esa sabiduría no viene de Dios. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que viene de la presencia de Dios, dice en primer lugar, es pacífica, es benigna, hay mansedumbre, lo que nos está diciendo, sin jactancia ni hipocresía. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que considerar que la verdadera y la única sabiduría que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas es aquella que viene de lo alto, mis queridos hermanos. Muchas veces nuestra sabiduría puede ser diabólica, disfrazado como algo bueno, como algo agradable. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, permíteme decirlo lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que le era necesario que vaya a Jerusalén y que tenga que sufrir en manos de los pecadores y que tenga que ser crucificados, pero que al tercer día resucitaría. La palabra de Dios dice en este pasaje de Mateo capítulo 16, cuando escuchó esto, Pedro dice que lo llevó a nuestro Señor Jesucristo a un lado y comenzó a aconsejarles y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, todo lo que tú has dicho, que no permitas que eso te suceda, hermano. Ten cuidado de ti mismo, ten compasión de ti mismo. ¿Sabe lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Cuando recibió este consejo que parece que era bueno, era correcto, que nuestro Señor Jesucristo cuidara de sí mismo, que tuviera compasión de sí mismo. ¿Sabe que lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo pudo discernir que esa sabiduría no venía de Dios. Parecía buena, parecía agradable, parecía que buscaba el bien de nuestro Señor Jesucristo, pero se dio cuenta que esa sabiduría venía a estorbar, venía a que los planes de nuestro Señor Jesucristo se frustraran. Mi querido hermano y amigo, nunca confiemos en nuestra propia sabiduría. Si queremos tener el consejo correcto, exacto, la decisión correcta de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar la sabiduría de parte de Dios, la que nunca se equivoca, la que siempre va a buscar nuestro propio bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero mira lo que dice también aquí en este pasaje. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de otro patrón de conducta, que dice, no debemos corresponder el mal que nos hacen las personas con otro mal. No debemos hacerlo. Dice, debemos procurar lo bueno. Es decir, a ese mal tenemos que responder con bien. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos es fácil. Es fácil responder al mal, digamos, a las cosas negativas que la gente puede hacer contra nuestra persona. Es fácil responder de la misma manera. Permítame leer para poder aclarar aún mucho más lo que aquí en este pasaje nos dice. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito, quítale
quítate la túnica y déjalo también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La palabra de Dios es bien clara, mis queridos hermanos. La pregunta que te hago es, mi querido amigo hermano, ¿es fácil volverle a darle la otra mejilla a alguien que te ha golpeado en la otra mejilla? ¿Es fácil darle para que te pueda seguir golpeando? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo dice que debemos hacerlo. La pregunta que nos hacemos es, humanamente, ¿es imposible lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo? Dice en Proverbios también, capítulo 20, versículo 22, no digáis, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. La palabra de Dios dice, hermanos, claramente, que nosotros, los hijos de Dios, no hemos sido llamados a vengarnos de las personas, a responder de la misma manera con que las personas nos pueden tratar. Una vez más, humanamente es imposible. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que no debemos pagar mal por mal? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos darle la otra mejilla a los que nos golpean? ¿Por qué Dios nos dice que nosotros estamos prohibidos de usar cualquier tipo de venganza por cualquier cosa que este mundo nos puede hacer? ¿Sabe por qué, mi querido amigo y hermano? Porque nosotros sí estamos capacitados para actuar como nuestro Señor Jesucristo nos dice. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha transformado de tal manera que entonces nosotros sí podemos cumplir con esta demanda de la palabra de Dios. Permíteme leerles lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, lo siguiente. Dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 3, en adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Permíteme leerles otro pasaje que dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor no es tuyo, no es mío, el amor es de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros tenemos el amor de Dios, ese mismo amor con el cual Dios ha amado este mundo, con el cual nos ha amado, ese mismo amor entonces ha sido derramado en nuestros corazones. Y sigue diciendo el apóstol Juan lo siguiente: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La señal más evidente de que alguien es hijo de Dios es que esa persona está lleno del amor de Dios. Es una persona que responde a toda acción, a toda reacción de este mundo, responde con ese amor de Dios, con ese mismo amor con el cual Dios nos ha amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió en la cruz. Nos dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, si estamos llenos del amor de Dios, entonces nunca vamos a pagar a nadie mal por mal, ni vamos a procurar vengarnos, sino que vamos a responder como Dios espera que nosotros lo hagamos. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, este es un parámetro distintivo, pues, del pueblo de Dios.
Un pueblo de Dios tiene que estar lleno del amor de Dios. Y en el amor de Dios, entonces, nosotros podemos amar como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Por eso que el amor en la palabra de Dios es una demanda, no es una opción. Dios nos demanda amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y de la misma manera dice, debemos amar a nuestro prójimo. Es la ley del amor. Y por último, mi querido hermano, dice aquí lo siguiente. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. La palabra de Dios nos dice, tratándose de nuestra parte, lo que nos toca a nosotros es corresponder a este mundo procurando la paz, esforzándonos en buscar la paz. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, esta es la demanda de parte de Dios, que nosotros hemos sido llamados, hermanos, a promover la paz, responder con la paz de Cristo a toda acción de violencia, a toda provocación. Debemos responder con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme leerles un pasaje, lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mi querido hermano, amigo, buscar la paz es hacer el bien. Buscar la paz es procurar la reconciliación con las personas. Buscar la paz es buscar agradar la voluntad de Dios. Y por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados a buscar esa paz de Dios, lo cual también es imposible en nuestra naturaleza. Es imposible. Tenemos esa tendencia normal a reaccionar contra cualquier daño que nos pueda hacer las personas, contra cualquier cosa. Tenemos esa tendencia a vengarnos, a corresponder. Es de nuestra naturaleza. Cuando tú vas a los tribunales, mis queridos hermanos, cuando tú vas a los lugares donde se hace justicia, están llenos de personas que están buscando que se les haga justicia. ¿Y qué entiende este mundo? Que se les haga justicia, que las personas que les han hecho daño, que las personas que le han perjudicado, paguen el precio de sus acciones injustas. Y mientras no lo hagan, se sienten insatisfechos. Solamente entonces cuando aquellas personas que le han hecho daño, hermanos, terminan en la cadena perpetua o son encarcelados por 35 años, por así decirlo, entonces recién de alguna manera encuentran satisfacción por medio de la venganza. Esa es la justicia de este mundo. Pero la palabra de Dios no nos llama a eso, mis queridos hermanos. Permíteme leerles otro pasaje para saber por qué nosotros tenemos la capacidad de procurar, de promover la paz. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, la única manera de alcanzar la paz
dentro de nosotros mismos es que tengamos a nuestro Señor Jesucristo instalado en toda su plenitud de nuestra vida. Si tenemos entonces a Cristo en nuestra vida, tenemos la paz de Cristo. El profeta Isaías, hablando proféticamente en Isaías capítulo 9, versículo 6, hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el príncipe de paz, príncipe de la paz, el pacificador por excelencia. Y permítanme leerles otro pasaje que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué lindo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no solamente nos entregó su vida en aquella cruz por nuestra salvación, sino que también nos entregó su paz. Nos entregó su paz. Y dice aquí claramente: no os los doy como el mundo la da. Es decir, la paz de Dios es insuperable. No se puede comparar con la paz de este mundo. La paz de este mundo está, por así decir, equipado de armas nucleares, de armamentos sofisticados, para que de esa manera entonces los países enfrentados se mantengan en paz, porque se tienen miedo uno contra el otro, porque ambos están armados. Mi querido hermano, tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, en esa paz, nosotros debemos desarrollarnos en este mundo. Por lo tanto, dice aquí pues la palabra de Dios claramente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que buscar y procurar de estar en paz, en armonía unos con otros. Ya seamos como miembros de la iglesia o ya sea con las personas que no pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, estos son algunos de los parámetros de conducta, cómo nosotros tenemos que conducirnos en este mundo. Mi querido hermano y amigo, estos son los rasgos distintivos de la conducta cristiana, que no lo podemos encontrar en este mundo. Esto es lo que nos diferencia del mundo, nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos. Dios ha establecido en su palabra estos patrones de conducta, y estos deben ser instalados en nuestra vida, deben ser parte de nuestra vida, para que de esa manera entonces, mis queridos hermanos, la gente al vernos pueda saber que nosotros somos diferentes, distintos, y ellos puedan anhelar y desear también ser con nosotros, disfrutar de la paz de nuestro Señor Jesucristo, estar lleno del amor de nuestro Señor Jesucristo, vivir en esa unanimidad que nosotros vivimos, conducirse con sabiduría, con esa sabiduría que viene de lo alto. Cuando el mundo vea estas cosas, ellos también anhelarán. Ese es el mejor testimonio que podamos dar al mundo. Dios quiera que estos patrones de conducta, mis queridos hermanos, puedan ser forjados en nuestra vida, para que de tal manera que entonces Cristo, la persona de Cristo, sea reconocido en nuestras vidas para gloria y honra y alabanza del Señor. Dios me los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por este tiempo, mis queridos hermanos. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, bendito Dios. Señor amado, tú nos has llamado a ser personas diferentes, distintas en su conducta, en su manera de conducirse con este mundo. Señor amado, tu palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mis queridos hermanos. No somos de este mundo. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder, oh bendito Dios, establecer en nuestra vida estos patrones de conducta. No con nuestro esfuerzo, sino recuperando el amor con el cual tú nos has amado
y ese amor que tú has puesto en nuestro corazón, recuperando esa paz con el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha revestido. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos vivir en unanimidad, en un mismo sentir, para gloria y honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Dios amado. Bendito sea tu nombre. Toca el corazón de aquellas personas que con tu palabra han tocado, bendito Dios, para que puedan inclinar sus vidas y entregarse a Jesucristo, nuestro Santísimo Señor y Salvador. Mi querido amigo, me dirijo de una manera muy especial hacia ti. Si la palabra de Dios ha llegado a tu vida, si tú anhelas tener la vida de Cristo, una vida de paz, lleno de amor, una vida lleno de la sabiduría de Dios, ahí donde estás, lo que tienes que hacer es entregar, confiarle tu vida al Señor, reconociendo tus falencias, tu debilidad, tu flaqueza, reconociendo tus pecados. Y ahí donde estás, dile: Señor Jesucristo, sé que sin ti yo no voy a poder amar como tú me dices. Señor Jesucristo, yo sé que sin ti nunca voy a llegar a tener paz como lo que tú me enseñas. Señor Jesucristo, sin ti yo sé que nunca voy a lograr vivir una vida de unanimidad, de armonía. Ayúdame, Señor, a vivir tu vida. Yo quiero esta mañana recibirte en mi corazón. Te entrego mi corazón, mi vida. Perdóname de mis pecados, Señor Jesucristo, porque tú lo has dicho, que a todo aquel que viene a ti tú no lo niegas y tú lo recibes. Yo te recibo en mi corazón esta mañana. Te recibo con todo mi corazón, para que tú reines y gobiernes mi vida, desde ahora y para siempre. Bendito sea tu nombre. Así te he pedido, así te he rogado de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. La gracia del Señor sea con tu vida. Amén, amén, amén. Quiero dirigirme acudiendo a tu sensibilidad, acudiendo al amor con el cual tú has amado a Dios y amas todas las cosas que Dios nos pide. La semana que viene tenemos la campaña de la donación de sangre. Te rogamos, te suplicamos, hermano, que no dejes de venir ese día sábado 21 a las 9 de la mañana, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, y puedas donar un poco de sangre para esos niños que están con cáncer. No perderás un poco de sangre, ganarás mucho más. Ganarás la recompensa del Señor. Dios se sentirá satisfecho al saber que tú estás dispuesto también a contribuir con esos niños que están enfermos de cáncer. Te esperamos este sábado que viene, el próximo sábado que viene a las 9 de la mañana, donde aquí habrá pues un equipo completo donde estará evaluando a los que por alguna razón, si no pudieran, entonces ellos dirán que están imposibilitados, pero si pudieran, entonces después de una evaluación, entonces estarán haciendo la respectiva donación de sangre. Ese es el aviso más importante que quiero dejarles, mis queridos hermanos, para que este lugar sea un lugar, que se llene de muchas personas, no solamente de la iglesia, sino aún personas que Dios haya tocado su corazón para donar sangre para estos niños con cáncer. Segundo anuncio, mi querido hermano, estamos arreglando la iglesia, nos estamos esforzando por mejorar la iglesia para cumplir con todos los protocolos, todos los requisitos que nos exigen, para que de esa manera entonces podamos resguardar a nuestra iglesia de no cometer ninguna infracción, y de esa manera entonces podamos reunirnos en nuestro culto. Estemos orando, mis queridos hermanos. Dios quiera, la primera semana de diciembre pudiéramos ya empezar entonces con nuestros cultos, tanto el día domingo en la mañana como en la noche, pero también nuestros cultos de oración los días jueves. Gracias, hermano, Dios me los bendiga grandemente. No se olviden, esta noche también tenemos nuestro culto evangelístico a las 7:30 de la noche. Dios me los bendiga grandemente.
Tú eres nuestro refugio, Jesús, lleno de gloria, lleno de poder, Señor. Tú habitas en todo lugar. Tu pueblo se ha reunido a cantarte esta hora en este día. Te bendecimos, oh Señor, pues tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Te cantamos a ti, Señor. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Diga el débil fuerte soy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Mi vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. La respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Soy fuerte en tu gracia, Jesús. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi Dios, el que pelea cada batalla en el nombre de Jesús. Dile, cántale con nosotros. Esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú, eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Soy más que vencedor en ti, Jesús, por tu gracia, por tu perdón, por tu libertad. Te damos gracias, te damos gracias. Hay poder en el nombre de Jesús. Fuerte soy por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Fuerte soy por lo que Cristo Jesús
hace cada día en mi familia.